Hola a todos. Estamos otra vez por aquí para hablar de nuestros hijos. Queremos que nos saluden, todos los que se están conectando, salúdenos y cuéntenos de dónde se conectan. Saludamos a Araceli. Hola Araceli, ¿cómo estás? Por aquí Hola, ya se Ara. está conectando. Esther también ya se está conectando. ¿Quién más? Ahí veo que Marcos también está al tanto. Listo. Quiero contarles que este mes estuvo lleno de aprendizajes. Descubrimos juntos la maravilla que hacen nuestros hijos para aprender a hablar. Y todo lo que hacen con el lenguaje es definitivamente hermoso. Y además nos dimos a la tarea de ver cómo podemos ayudarlos en todo este proceso. Saludamos a Chaneli, que se acaba de conectar, a Graysam. Hola, hola a todos. Bueno, pues ya que habemos unos cuantos, para los que no me conocen todavía, mi nombre es Jenny Spafford. Soy médico, facilitadora del método paternidad efectiva y madre de Tomás y Sebastián. Estos dos pequeños de los cuales he aprendido cómo hablar sin parar. Pero además hoy tenemos aquí de invitada especial a una española muy hermosa, Silvia Rollo. Ella es además logopedista y y también facilitadora del método paternidad efectiva como yo, y además madre de Andrea, la pequeña Andrea. Hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias por esperarme y por Tranquila. ayudarme con los problemas técnicos. Al contrario, gracias a ti por invitarme, Jenny. Gracias a ti. Bueno, cuéntanos un poquito más de ti y cuéntanos para todas las que todavía no saben muy bien qué es esto de la logopedia y qué hace un logopedista. Pues, a ver, el logopeda es como el terapeuta de todos los trastornos de la comunicación y del lenguaje. Entonces, la figura del logopeda lo que hace es encargarse de la prevención, de la evaluación, del diagnóstico y del tratamiento de todos aquellos problemas que puedan surgir pues, en el desarrollo del lenguaje en los niños, en el aprendizaje de la lectoescritura. Luego también, pues, por ejemplo, en algunas funciones de todo lo que es el aparato, el sistema que nosotros llamamos estomatognático, que es un nombre muy raro, pero estos son todo, claro, seguro que tú lo conoces, Jenny, al ser médico, aunque es cierto que los términos que utilizamos aquí son diferentes a los que utilizáis allí. Por ejemplo, Sí. aquí no se dice logopedista, se dice logopeda. Ah, O, claro, fonoaudióloga se puede decir también en Sudamérica. O sea, sí, es la en misma Sudamérica se utiliza profesión. más fonoaudiólogo. Eso es, sí, sí, sí. Pues nada, pues también, por ejemplo, pues nos encargamos de rehabilitar o de reeducar todos los procesos que tienen que ver, las funciones que tienen que ver con todo el sistema orofacial, por ejemplo, la respiración, la deglución, la masticación. Así que de todo esto se encarga el logopeda. Un montón de O sea, cosas y no solo de trabajamos. niños, sino de adultos también. Claro, eso es. También trabajamos con adultos y por diferentes causas. Antes, por ejemplo, no he mencionado que también nos encargamos de problemas de voz, por ejemplo, o de fluidez del habla, de trastornos de la articulación del habla. Es decir, Ajá. trabajamos el lenguaje, la voz, el habla, la comunicación y todas las funciones orofaciales. Un montón de cosas y además desde Bueno, sí, pequeños hasta mayores. Así que ser experto de todo es súper difícil. Hay que hay que especializarse. especializarse, como nos Sí. pasa también a nosotros los médicos. No podemos hacer Claro. todo a la vez, Eso ni esperar saberlo todo al mismo tiempo. Ujú. Bueno, pues, ¿y qué te parece si entramos en materia y hablamos de Vale. lo que venimos a hablar hoy, del desarrollo del lenguaje infantil, de cómo nuestros Ujú. niños pasan de no comunicarse a, pues, entablar conversaciones, hablar pues hacerse entender, que es lo más importante y lo que nos diferencia realmente de los animales, ¿no? Que tenemos un lenguaje hablado y escrito con el cual nos podemos hacer entender con muchas personas y lo que nos hace ser diferentes.
Ujú. Sí, justo leí hace muy poquito que la capacidad de comunicarse junto con la de hacer la pinza son la que nos diferencia de los animales así más evolucionados, que son los primates, ¿cierto es? Eso es. Ujú. Y nosotros siempre, pues, tomamos todas las etapas del desarrollo de los niños y no nos olvidamos que los niños empiezan a desarrollarse justamente antes de nacer, durante el embarazo. Ujú. Lo que más nos puede importar en cuanto al desarrollo del lenguaje es que increíblemente nuestros bebés oyen cuando estamos embarazados, oyen dentro de la panza de mamá. Y Ujú. no solo al final del embarazo, oyen por primera vez alrededor de la semana 16 a 20. O sea, es mucho antes de la mitad del embarazo. Oyen muy Ujú. temprano, pero en ese momento oyen las cosas que pasan dentro de mamá, pues la circulación, los intestinos, el corazón de mamá. Cuando decimos, es que mi bebé es el único que ha escuchado mi corazón latir desde adentro, es algo especial, ¿eh? Es algo muy lindo. Ujú. Es Sí, sí. algo espectacular. Pues bueno, Ujú. esto es lo que hacen y a partir de la semana 20-24, pues van a empezar a escuchar otras cosas más fuera de la panza de mamá. Cuéntanos, Silvia, ¿cómo le podemos aconsejar a nuestras guerreras embarazadas para que estimulen a sus bebés en esta etapa? Pues hablándoles ya desde, desde que están fuera, porque además no solamente va a ser bueno para lo que es la adquisición de todo lo que es el repertorio de sonidos que tiene el lenguaje en el que le hablemos, sino porque además vamos a fomentar, mejorar todavía, aumentar el vínculo que tengamos con ellos. Así que hablándoles es la mejor forma. Hay incluso, bueno, pues profesionales especialistas que recomiendan incluso leer el mismo cuento por las noches al bebé cuando está en la tripa. Se pudo demostrar, es un estudio científico, que luego estos niños cuando escuchaban ese cuento al nacer se calmaban muchísimo antes, se calmaban porque estaban acostumbrados a escucharlo. O sea que ya desde bien pequeños bueno, bien pequeños, claro, la tripita, Bien ya pequeños. fíjate, claro, ya son capaces de reconocer hasta este tipo de sonidos. Así que lo mejor es, pues, lo mejor, desde luego, es nuestra propia habla. Y luego, pues también con música instrumental para exponerles a diferentes estímulos que también van a enriquecer toda esa capacidad que tienen de análisis de las diferentes frecuencias y los diferentes, bueno, en el caso del habla humana, los diferentes sonidos. Ok, bueno, vamos a saludar también a Ambrita que se conectó, a Wendy, a Guadalupe, a Mijael, todos, gracias por estar aquí. Bueno, te hago una pregunta. Sí, en el mercado, pues cuando yo estaba embarazada, habían unos audífonos, bueno, Mm. sí, unos audífonos que eran para ponerse en la panza. ¿Qué tan útil es eso? A ver, sigue enriqueciendo, es otra forma de enriquecer. Desde luego, lo mejor ya te digo que es el habla de la madre y del padre. Si puede acercar la tripita, pues mucho mejor, porque está claro que ellos escuchan todo más distorsionado al estar envueltos en líquido. Eh, es útil como otra fuente de estímulo más, desde luego, pero ya te digo, lo mejor, la voz de la madre y del padre y de las personas que van a cuidarle después. Muy bien. Bueno, ya cuando nuestros bebés nacen, ya eso es otro cuento, otra historia, porque muchos piensan o pensábamos que los bebés pequeños, los bebés recién nacidos, no se comunican porque no hablan, entonces no se comunican. Esto tenemos que dejarlo aparte y decir que eso no es cierto. Los bebés se comunican desde antes de nacer, como lo vimos, ellos escuchan. Es más, muchas veces reaccionan a nuestra voz dando patadas en la panza. Entonces, ellos se están comunicando con nosotros desde mucho antes de nacer, Ujú. por lo que no podemos pensar que cuando nacen no se comunican con nosotros. Tienen en su esencia la comunicación.
¿Y cómo se comunican con nosotros? Con el llanto. El llanto no es para molestarnos, el llanto no es para fastidiarnos y para no dejarnos dormir. El llanto es para comunicar sus necesidades. Entonces, lo que les quería contar sobre el llanto es no dejemos llorar a nuestros bebés. Los bebés lloran porque necesitan algo. Cuando necesitan algo, entonces hay un estrés en su cuerpo, hay un estrés en su vida. Y el estrés libera hormonas del estrés. Las hormonas del estrés, que son el cortisol y la adrenalina, se liberan y en grandes cantidades son muy dañinas, sobre todo para un cuerpo tan pequeño como el de un bebé. Puede incluso dañar neuronas, dañarlos aquí, desde aquí arriba. Sobre todo porque no deberían estar ahí. ¿Qué pasa cuando un bebé llora, 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 llora y ve que no lo van a coger, ve que no lo van a atender, ve que mamá está esperando las 3 horas que le dijeron para darle la teta, ve que no va a ser atendido? El bebé simplemente se anestesia a sí mismo y se calla, porque dice, yo no voy a gastar mis energías que necesito para sobrevivir, no voy a gastar mis energías si nadie me va a atender. Entonces, estos niños que los dejaste llorar y se calmaron, ¿aprendieron realmente a calmarse? No. Aprendieron a que van a estar solos y a que no van a ser atendidos. Sus necesidades, su hambre, su dolor, no va a ser atendido. Entonces, no dejemos llorar a nuestros bebés. Eso les daña profundamente. Los daña porque se sabe que estas hormonas del estrés son tóxicos a nivel neuronal, tóxicos a nivel emocional. Entonces, el mensaje para nuestros recién nacidos es no los dejemos llorar, no les pongamos límite a los brazos, no le pongamos límite a la teta, no le pongamos límite al amor que nos piden. Claro que sí, y además es fundamental para establecer, como hablábamos antes, un buen apego con ellos, porque si no somos capaces de cubrir esas necesidades que ellos tienen, al final lo que creamos es un apego inseguro en los niños y eso tiene consecuencias a largo plazo en su desarrollo. Al final son personas de mayores que no se creen con derecho a poder cubrir sus necesidades, ni a que sean reconocidas, ni a pedir ayuda. Entonces es muy, muy importante que nuestro papel como papás es en reconocer cuáles son esas necesidades de cuando son bebés y atenderlas cuando son bebés y cuando van creciendo también, diferenciando entre lo que son necesidades y caprichos, claro está, cuando van siendo más mayores, pero lo que es una necesidad nuestro papel como padres es dársela, suplirla. Además, porque los bebés recién nacidos, ¿qué capricho de qué? No, ¿De dónde? claro, por eso decía, cuando son más Todo es mayores, necesidad, todo eso es es, necesidad. dependen Entonces, de nosotros porque, para todo. claro, porque muchas veces oímos de la tía, de no sé qué, ay no, es que te está midiendo. Pero a ver, un bebé de días, ¿cómo te va a medir? Pensemos desde el bebé. O sea, sí, el adulto tiene prejuicios, el adulto tiene mañas, tiene muchas cosas, pero tendrá un bebé todos esos pensamientos de, voy a llorar a ver si mi mamá viene. Si mi mamá viene es porque ya la tengo medida. No, no creo que sea lo que va a pensar un bebé. Pero entonces, ¿cuáles son las necesidades básicas de un bebé? Si es que pensamos que, ay, no sabemos por qué llora nuestro bebé. Bueno, como saben, hicimos una publicación de esto en Facebook y en Instagram y vamos a nombrar las 10 cosas básicas por las que llora un bebé. Un bebé llora porque tiene hambre. Un bebé llora porque tiene cólicos o tiene gases.
o tiene reflujo. O sea, son todas incomodidades. Un bebé llora porque necesita dormir. Si estamos pendientes de las señales del sueño, podemos ponerlo a dormir antes de que llore. Un bebé llora porque necesita afecto. Lleva 9 meses dentro de nosotras. Y queremos que se acostumbre a la cama en una semana. Todavía quiere seguir en nuestros brazos y lo más cerca a nosotras que se pueda. Todavía quiere escuchar nuestro corazón. También puede tener el pañal sucio, puede que tenga demasiado frío o demasiado calor. Puede que lo hayamos estimulado poco o lo estemos estimulando demasiado. Y puede también que, bueno, un poco más adelante, que le estén saliendo sus dientecitos. Pensemos en todas estas cosas cuando nuestro bebé está llorando y no que nos está midiendo. ¿Ok? Bueno, después, más o menos entre los 4 y los 6 meses, después de que ha practicado mucho llorando y haciendo muchos movimientos con su boca también, la lactancia es un ejercicio para hablar después. Sí, 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 muy potente, es verdad, desarrolla todo lo que son los músculos que luego van a participar en el habla y la articulación temporomandibular también la fortalece, es muy, muy recomendable en ese sentido también, la lactancia. La lactancia es muy, exacto, la lactancia no solo es alimento, es práctica para el futuro órgano articulatorio. Muy bien, sí, Jenny. Perfecto. Y también es afecto, ¿no? No nos olvidemos de la parte afectiva de la lactancia. Bueno, para los 6 meses, cuéntanos, Silvia, ¿qué más hacen estos ángeles que desde que nacen hasta los 6 meses ya han avanzado hartísimo? Pues nosotros llamamos lo que ocurre en estas edades, lo llamamos como proto, porque es como lo que precede a las funciones que luego van a ir desarrollando, es como la parte previa de esas funciones. Entonces ellos se comunican, por ejemplo, con protodeclarativos, a lo mejor, y protoimperativos. Ya nos piden cosas a lo mejor con su cuerpo, con sus gestos. Nos están pidiendo, por ejemplo, que los cojamos. O sea, todo eso también es comunicación y es lenguaje. Y responder a todo eso vuelve a fomentar el vínculo con ellos, su seguridad, toda la parte afectiva. Es que es verdad que nosotras le damos muchísima, muchísima importancia porque sabemos que es como la base del bienestar del niño y a partir de ahí es de donde se pueden desarrollar todo el resto de funciones. Así que responder a ese tipo de necesidades suyas atendiendo a ese lenguaje corporal es algo fundamental. Y, por ejemplo, ya hay cosas que les llaman la atención, claro, ya tienen pues ganas a lo mejor de miran porque algo les ha llamado la atención y eso también, la mirada también comunica, los gestos, los movimientos. Con todo esto ellos ya están comunicándose. Así que aparte ya de todo lo que es el desarrollo de todos los sonidos que empiezan a emitir en estas edades, lo ideal es empezar nosotros también a fomentar todo ese lenguaje, pues repitiendo lo que ellos digan. Si, por ejemplo, si están diciendo algún sonido, pues nosotros lo decimos después y luego les toca a ellos. Y esto ya son como el previo de nuevo a lo que son las futuras conversaciones. Así que eso también es muy interesante empezar a hacerlo. Y bueno, estimular también toda esta zona, pues que a través de masajitos, también que ellos se lo sientan, todo esto también, además, como el reflejo oral pues todavía está bastante activo, pues ellos enseguida responden con movimientos a lo que nosotros cuando les tocamos. Y en este mes recibimos la pregunta de ¿cuándo entienden la palabra no? Claro, depende de cada niño, porque todo lo que imagino vayamos a hablar de aquí en adelante, si vamos encauzando el tema por lo que es el desarrollo del lenguaje en los niños, cada niño es un mundo. O sea, habrá niños que a lo mejor a los 8 meses ya puedan entender lo que es un no y habrá otros niños que no lo comprendan a lo mejor hasta los 14 meses. Ahí es como el rango más o menos esperable en el cual el niño ya empieza a entender el no.
¿vale? Y Ok. dentro de ese rango, pues se van situando los diferentes niños. Y bueno, nosotras también por nuestra capacitación como facilitadoras también hemos aprendido que la palabra no es una palabra que realmente no deberíamos usar tanto como la utilizamos. Que deberíamos, porque no, un niño normal escucha demasiadas veces la palabra no, que el no tenemos que utilizarlos es para ocasiones donde cuando nuestro hijo corre peligro. Sí, No vayas a meter la mano en el horno, no vayas, el ese es enchufe. no. Pero, pero bueno, podemos utilizar más bien unas frases que indiquen que el niño no debe hacer eso, pero sin utilizar la palabra no. Por ejemplo, cuando la que a mí siempre me toca, no recogiste no recogiste tu ropa. Que creo que podría decir mejor cómo se ve bonita tu habitación cuando tu ropa está recogida. Es otra forma de decirlo y no sobreutilizamos la palabra no. Porque Claro. sobreutilizarla también es perjudicial, porque ya después, ay, mi mamá le dice a todo que no, pues ya. Ahí sí nos miden, pero eso ya es mucho después. Claro, lo que pasa que cuando esto que tú estás comentando de enfocar el no, como dándole la vuelta y diciendo lo que esperas de ellos de una forma positiva, está bien cuando ya van creciendo un poquito más, cuando ya tienen más comprensión del lenguaje. Pero cuando son todavía pequeñitos es verdad que al no quizás recurrimos demasiado, pero porque todavía no tienen tanta capacidad para entender ese razonamiento que ya vamos a darles de mayores. Y ahora, eso sí que cuando van siendo mayores, desde luego que es mucho mejor vigilar este tipo de cosas, porque si no, al final no están tan acostumbrados a escucharlo que realmente no tiene el valor que le queremos dar. Debería, exactamente. Sí. Bueno, y de los 6 a los 12 meses, también es algo lindo todo lo que sucede en esta etapa, ¿no? Un poco lo que nos decías que ya con señas nos dicen qué hacer, ya nosotros también con señas nos comunicamos en este periodo, cuando les enseñamos a decir chao, Claro. o cuando les decimos high five, o cuando realmente que también hicimos una publicación del lenguaje de señas que se puede dar en esta etapa con los niños, pero me asombró darme cuenta que realmente nosotros ya la usamos Claro. sin específicamente estudiarlo o hacerlo conscientemente. Porque esto es como algo innato en nosotros. Cuando nos dirigimos a niños más pequeños, y esto se ha comprobado incluso en niños a partir de 6 años, que cuando hablan a otros niños más bebés, más pequeñitos, siempre utilizamos como un tono más agudo, unas frases así con una entonación más variada, las frases son más cortas, hacemos más gestos, hacemos siempre, por ejemplo, referencia a lo que estamos viviendo en ese momento, al contexto. Y todo esto, ya te digo, es que es algo innato, nos sale absolutamente de forma natural y se llama, mira, baby talk, que es el lenguaje que utilizamos para hablar a los niños más chiquititos. Y Y sí. tiene razón, sí, así, tal cual, baby talk, tal cual lo hacemos. Y es increíble y es muy lindo que innatamente nos amoldemos tan bonito a nuestros hijos. Sí, es cierto. Sí, hay tantas cosas que parecen mágicas, ¿no? Que esta es otra de ellas. Es verdad. Bueno, creo que teníamos otra pregunta para esta edad. No, para esta edad no. Bueno, espérate, miro en el chat a ver si alguien nos está haciendo alguna pregunta. Cuéntenme si tienen alguna pregunta. A ver, Wendy nos pregunta, ¿se les puede contar cuentos o es mejor cantar canciones?
Las dos cosas son buenas y las dos cosas, fíjate, si estábamos hablando que desde que están en la tripa ya puedes contarle cuentos, imagínate conforme van creciendo. Eh, las dos cosas son recomendables. Sí, sobre a partir de los 6 meses, por ejemplo, pues ahí ya todavía con mucho más sentido. Las canciones, a partir de las canciones aprenden un montón de vocabulario, de pues eso, muchas palabras nuevas, estructuras del lenguaje ya hechas, frases, y aprenden a memorizar poco a poco. Así que sí, es muy recomendable cantarles canciones y los cuentos igual. Además, a ellos les encanta que les cuentes el mismo cuento una y otra vez. Yo todavía no he pasado por esa fase en casa, pero estoy segura que tú sí, Jenny, y te acordarás, ¿verdad? Que te piden siempre el mismo cuento. El mismo cuento, pero esto también tiene una razón de ser. Para aquellos que se aburren de contar siempre el mismo cuento y de leer siempre la misma historia, esto tiene una razón de ser. A los niños les gusta saber qué va a pasar. Y es por esto que las rutinas en los niños son tan importantes, porque eso les da seguridad. La seguridad de que después de que me baño los dientes me voy a dormir. La seguridad de que este personaje, después de que ha tenido este problema, lo va a solucionar. Esa seguridad es muy importante en los niños pequeños. Y les gusta, y esto fortalece muchas cosas, no solo pues lo que estamos hablando ahora, el lenguaje, sino también esa conexión con las cosas físicas, que él tenga seguridad de lo que va a pasar. Le da mucha tranquilidad, les da muchas emociones de confianza y tranquilidad. Entonces, un cuento repetitivo, además de la confianza y la tranquilidad, ellos terminan aprendiéndoselo. Si tú le ayudas, si tú, por ejemplo, la última palabra de cada frase, haces un pequeño silencio, los niños te van a decir qué palabra sigue. Y les va a Entonces, encantar, además. les fascina, les encanta poder decir esa palabra, y es muy grato para ellos poder decirla. Y por eso también vuelven y vuelven al mismo cuento, porque ya saben ciertas cosas que uno les pregunta, y eso es fantástico. Ellos lo disfrutan totalmente. Algo así con la música, la musicalidad y las rimas y todo también, por ser repetitivas, ellos se las aprenden, y también les ayuda mucho en todos estos aspectos de confianza, seguridad y obviamente en el lenguaje. Claro, lo importante es adaptar el cuento o la canción a la etapa de desarrollo en la que se encuentran nuestros niños. Eso sí que es importante que lo tengamos en cuenta. Pues que a edades muy pequeñitas los cuentos tienen que ser con una sola imagen, por ejemplo. Conforme van creciendo ya podemos añadir más estímulos. Las canciones cuando son pequeñitos hay también algunas de rimas en las que también intervienen las manos, y esto a los niños pequeños también les encanta. Conforme van siendo mayores, pues es como ir adaptando este nivel de complejidad de los cuentos y canciones que le cantamos, pues ya lo podemos ir adaptando, como decía. Exacto. Entonces, realmente que el consejo de leer, hablarles y cantarles, o sea, se cumple para todas las etapas del desarrollo. Es que no me cansaré en repetir: leer, leer, hablarles, porque esto es el estímulo que los está haciendo a ellos florecer, aunque no nos estemos dando cuenta, porque hasta este momento pues todavía siguen muy callados, por ahí su bla, 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 gu, gu, ga, ga, pero eso es callados para lo que se viene. Claro, eso es. Y muy importante jugar también con ellos en El situaciones de juego. juego. Eso es, el juego es súper importante. Y luego también lo que tenemos que tener en cuenta es cuidar qué momentos vamos a utilizar para estimular todo lo que es el lenguaje. Si, por ejemplo, vemos que están teniendo sueño, pues es que es súper importante que lo primario es que descansen, porque en ese momento no van a estar para nosotros. Así que para estimular con canciones y con cuentos siempre es mejor el momento del juego. El momento que vemos que están activos, están despiertos, ahí sí que van a poder aprovechar todo lo que les vayamos a ofrecer.
Es verdad, es muy importante estar conscientes de en qué momento de actividad están nuestros hijos. No cogerlos a medio dormir o no cogerlos en mal momento. Eso es, sí. Bueno, entre el primer cumpleaños y el segundo cumpleaños empezamos ya a ver cómo empieza no a interactuar más, porque siempre ha interactuado, pero a verbalizar más, Ujú. ¿verdad? Para esta edad, entre una y tres palabras que digan claramente está bien, ¿verdad, Silvia? Sí, hasta los 18 meses o así, entre una y tres palabras es más o menos lo habitual en los niños. Ujú. Ya cuando tienen 2 añitos, ahí ya empiezan a juntar 2 palabras, por ejemplo, y el nivel de vocabulario aumenta. Ya son muchas Claro. más las palabras que conocen, pero más o menos hasta el año y medio sí que lo que tenemos que saber es que, aunque ellos apenas hablen, es que todo lo que es el habla, el lenguaje oral, va siempre por detrás la expresión que la comprensión. Ellos siempre van a comprender muchísimo más de lo que son capaces de expresar. Yo me acuerdo una vez en consulta que había una mamá que me decía, ya, pero es que como no me dice nada, yo creo que no me entiende. Y entonces no estaba estimulando a su bebé, no le hablaba, porque ella pensaba que para qué le iba a hablar si no le entendía. Era un círculo vicioso. Como no le Sí, hablaba, no le estimulaba. Y al no estimularle, la comprensión no la desarrollaba. Entonces, es muy importante que sepamos que aunque no nos respondan con palabras, su cerebro está procesando todo lo que sucede. Y a partir de lo que nosotros les contamos, ellos empiezan a elaborar todo ese vocabulario en su mente, esas estructuras sintácticas. A partir de ahí es donde van cogiendo toda la información. Así que están nada de grabando, lo que te decías, hablarles mucho. Bueno, hablarles sí, sí, muchísimo. sí, sí. Ahora, eso sí, con estructuras que nos van a salir de forma innata, pero vamos, con no una retahíla muy larga, sino con frases cortitas para que ellos también puedan comprenderlo. Es también importante eso. Hay papás Sí, que a lo claro. mejor hablan Otra vez, mucho, mucho, mucho y eso es difícil de procesar para los niños pequeñitos porque todavía no tienen tanta capacidad otra vez intelectual. volvemos a que cada una de los estímulos debe ser acorde con la edad de nuestro hijo, ¿no? Claro, es muy importante que observemos más o menos en qué fase del desarrollo está. Si, por ejemplo, ellos son capaces ya de... Hay una etapa del desarrollo del lenguaje en la cual todo lo expresan, por ejemplo, con una palabra. Imagínate, todos los animales son perro. Bueno, pues ahí ya Así, podemos ayudarles a ir diferenciando. Es como que nosotros sabemos, pues si están aquí, en este nivel, ¿cómo te ayudo a que subas un peldaño más en tu propio desarrollo? Y es, pues, por ejemplo, si sé que a todo lo llamas perro, pues vamos a enseñarte que esto es un gatito. O, por ejemplo, si te dice solamente agua y te quiere decir, mamá, tengo sed, dame agua, pues tú vas a ampliar ese agua. Ah, ¿quieres agua? ¿Tienes sed, cariño? Mira, ven, toma el agua. Tú vas a sobreextender aquello que ellos han dicho, pues porque así vas añadiendo complejidad a sus producciones. Les ofreces un modelo más elaborado del cual ellos pueden ir aprendiendo. claro, es así, es así. Nosotros, por ejemplo, otra técnica es cuando no nos responden todavía y no nos hablan, también es dejar pausas en la Ajá, conversación porque ellos van a emitir sonidos de sí. habla. O Y gestos. esto, o gestos, y esto es también un dame y toma. Justo. Ujú. Entonces pensamos, no, es que mi bebé no me habla, eh, pues lo que vas a hacer es que dale tiempo, dale espacio para que hable, porque si tú eres el radio que solo bota, bota y no le deja, pues no te va a hablar. Claro, y es muy importante que cualquier intento por su parte de expresar, aunque sea solamente con un pequeño gesto en la cara, que lo valores un montón, que él vea que te pones súper contento porque te está dando, él como que quiere contestarte a ti, aunque sea solamente con un gesto, y eso le va a animar a querer comunicarse cada vez más contigo. Así que cualquier mínimo intento de formar parte de la conversación, como apláudelo, porque así va a tener muchas más ganas de seguir intentándolo. Exacto, bueno. Entonces, íbamos en 1, 2 años. Me hicieron una pregunta o en el chat, miremos a ver si alguien tiene. Mm, por aquí no, pero yo tengo una pregunta que nos hicieron. Dice,
1 o 2 años. ¿Cómo puedo estimular a mi bebé en esta edad? Bueno, pues todo lo que hemos dicho, todo esto sí, es todo lo que hemos dicho hasta ahora. Sigamos, de los 2 a los 3 años. ¿Qué más puede? De los 2 a los 3 años. Bueno, yo quería agregar algo entre 1 y 2 años. Resulta que los bebés también están en un momento motriz muy importante porque están aprendiendo a caminar. Entonces, aquí, cuidado, guerreros, cuidado, guerreras. No se preocupen si el bebé se demora en hablar o se demora en caminar. ¿Por qué? Porque a veces se concentran en una de las dos cosas. Entonces se concentran en empezar a caminar y dicen, ya más tarde hablaré. Y demoran en decir sus primeras palabras. O aquellos que están concentrados en querer hablar, pues hablarán y dejarán para un poco más tarde aprender a caminar y empezar sus primeros pasos. Entonces, esto no se me preocupen. Esto sucede naturalmente. Va a pasar. Va a pasar. Y lo que ustedes tienen que hacer es solamente dar el espacio para que pase. Confiar en ellos. Confiar en ellos, naturalmente. Sí, 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 es cierto. Y yo creo que va mucho en el carácter de los niños, ¿verdad? Aquellos que son más inquietos, más exploradores, pues se dedican más a explorar con el cuerpo y con el movimiento y dejan como para más tarde, como tú decías, todo el desarrollo del habla. Y los que son más tranquilos, pues igual han tenido más tiempo a analizar todo lo que es el discurso y la comunicación y eso prima antes que igual el investigar. Y casi siempre es verdad. Yo tengo amigas, hace muy poquito una amiga me decía, Silvia, pero que estoy ya preocupada, su hijo tenía 11 meses, casi 12, y dice, todavía no dice ninguna palabra. Y sin embargo lo conoces y es un terremoto que trepa los sillones, coge de donde... Bueno, es increíble. Y claro, comprensible total, porque él está en otra cosa ahora mismo, pero no hay problema ninguno, ya lo hará. Es exactamente lo que les digo. Entonces, no hay que preocuparse, tiene tantas cosas que es normal que en un momento se especialice en una y deje la otra para después. Es totalmente normal. Bueno, de 2 a 3 años ya vamos a empezar a ver cómo utilizar 2 palabras al mismo tiempo. Y lo que tú nos decías, lo importante es complementar las frases. Complementar y decirles, bueno, si tú dices, si tu hijo dice, mami, agua, pues decirle, amor, lo que quieres es, vamos juntos a la cocina. O complementar con frases completas, bien hechas, pero sencillas, sin complicarle la vida a los niños. A raíz de esto me viene también el caso de muchos papás, pues les hace mucha gracia a lo mejor cómo hablan sus niños y tienden a imitar la forma en la que ellos hablan. Entonces hay que tener también cuidado con esto, porque por muchísima gracia que nos hagas, como pues bueno, tú quédate con tu gracia, pero tienes que ser el modelo de habla para tu hijo. Así que es mejor que... pues que, por ejemplo, el pájaro es pájaro y no pipi, o el perro es perro y no guagua, todo este tipo de cosas que en los primeros momentos del desarrollo del lenguaje tenemos tendencia a hacerlo, pues tenemos que ser conscientes que tenemos que ir encauzándolo cada vez con tanto mejor a nombrar cada cosa de su manera. Es importante. Es muy importante. Es muy importante porque es verdad que se ha visto y simplemente nombrar las cosas con el nombre que es. Sí, al perro decirle perro y no guau, al gato decirle gato y no miau, nombrar las cosas. Y aquí vienen no solo las cosas como comunes, sino también nombrarles su cuerpo. Desde este momento enseñamos cosas muy importantes sobre el cuerpo. Entonces, decir las cosas por su nombre es básico. Y no solo para el lenguaje, sino les enseña muchas otras cosas importantes.
Ujú. Sí, sí, sí. Y Y además a esta edad, más o menos a los 2, 3 años, cuando ya pues empiezan a tener interés por todas las partes del cuerpo, empiezan ya a reconocerlas, a poder nombrarlas. Así que es muy buen momento para que hagamos este apunte. Mm, Lo este tengamos en es cuenta. tenerlo en cuenta es muy importante y porque ellos se van a fijar en eso toda la vida. Y aquí lo que vamos a hacer es evitar los prejuicios, las penas, las culpas. Vamos a liberar a nuestros hijos de todo esto y simplemente nombrar el cuerpo con los nombres que tiene. Si tú, guerrero o guerrera, no sabes el nombre exacto porque tus papás nunca te lo enseñaron, búscalo. Búscalo para que le enseñes a tus hijos el nombre como es. Bueno, sí, yo estoy en esa edad de los 2 a los 3 años y Ujú. ya este niño es un loro. Este niño no se calla, pero es que el otro, que es más grande, tampoco se calla. Entonces que aquí hay dos loros todo el tiempo. Es muy curioso a veces cuando vienen a la consulta, Jenny, y vienen con el miedo, es que no habla, y piensan, ¿hablarán? Y yo, mira, la mayoría de las veces luego dicen, por favor, ¿cuándo se callará? Sí, Porque pasan de un extremo a otro al final, o sea que... sí, realmente es que no hay que tener tanto miedo en él. Están atrasados, no dice, no habla. A menos que, a menos que tengas un problema auditivo, puedes, porque ahí sí es verdad. Si los niños tienen un problema auditivo, pues no les está llegando el mensaje que va a procesar finalmente las palabras. Allí sí tenemos que actuar rápido, Sí, porque también allí sí se puede cuando ver. es importante mencionar que cuando hay problemas, por ejemplo, en la interacción social, cuando, por ejemplo, son muy pequeñitos y no tienen esa sonrisa social o, no, o vemos que no responden a nuestras interacciones con ellos, sino que parece que están muy introvertidos, muy en su mundo, sí que es bueno también ahí consultar, porque es cierto que ahí, igual que no es tan preocupante que la aparición del lenguaje sea más tardía, toda la parte social del lenguaje de interacción con otros, si vemos que no se produce, pues cuanto antes consultes, muchísimo mejor, porque así el pronóstico del desarrollo de tu hijo va a ser siempre más favorable. Así que siempre, la verdad es que yo digo, no hay que preocuparse, pero sí ocuparse. Y si tienes dudas, pues tú consulta, que no pierdes nada, lo que vas a ganar va a ser en tranquilidad y además probablemente no haya ni que intervenir, pero sí que a lo mejor pues te podemos ofrecer una serie de pautas para que tú implementes en casa que van a hacer que ese desarrollo pues vaya produciéndose de una forma más fácil. Y algunas veces cuando sí que es necesario realizar un tratamiento, realmente es que pues muy de agradecer que empecemos pronto, porque ya como he dicho, es mucho mejor para el niño. Bueno, vamos a resaltar para que vean cómo avanza el lenguaje, que entre los 2 y 3 años ellos están dominando más o menos de 100 a 200 palabras, pero de los 3 a los 4 años esto aumenta exponencialmente y dominan hasta 1000 palabras. Imagínense en un solo año aprender tantísimo. Esto es que es increíble. Sí, a mí me hace pensar, igual que cuando son tan pequeñitos, en los primeros 6 meses es como que doblan su peso, es como pues un poco parecido, pero en cuanto al desarrollo de la comprensión de palabras y la capacidad de expresión, cierto es, sí, sí. Mm. No solamente se nota en el vocabulario, sino también en la forma en la que expresan las oraciones. Cuando hablamos que tienen 2 años, lo general es que solamente hagan frases bueno, más o menos a los 18 meses hasta los 2 años. A partir de los 2 años ya las frases son más complejas, hasta que luego cuando tienen casi 3 años ya son capaces de incluso hacernos relatos de aquello que están haciendo. Incluso los niños que van por delante, pues aunque no son capaces de contarnos cosas sin tener ese contexto tan presente, sino, pues, por ejemplo, de lo que ha pasado en el cole, en la guardia o... Es verdad, sí. Eso es lo que yo estoy viviendo. O sea, empezaron los 2 años, nosotros ya estamos al final de los 2 años, casi 3,
Y esto ha sido increíble, como al principio eran como palabras un poco más sueltas, unas poquitas palabras, frases, no, no tan formadas, Elaborada. sí, pero ahora es que se echa su relato, Qué se echa el bonito. cuento completo y Ujú, nos hace, obviamente, con las palabras a media lengua, con todos los errores que tú quieras, pero lo hace y se hace entender. ujú, Entonces, esto es realmente hermoso cuando sabes qué va a pasar y cuando ves que sucede, ujú. porque eso es la base. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa de los 4 a los 5 años? Que esto aquí sí ya se vuelven expertos. Claro, sí, y en esta etapa, incluso un poco antes, comienzan ya a hacer preguntas de todo. Es como que su desarrollo intelectual también está basado en la curiosidad y en sus ganas de preguntar. Así que puede ser a veces hasta, bueno, agotador tener que responder a tantas y tantas preguntas de ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sobre todo a los 4 años, es verdad que ya es muy... empiezan a aparecer ese tipo de preguntas, 4 o 5 años. Antes es el qué, cómo. Pero el por qué ya es en la edad que estamos hablando ahora, ya 4 o 5 años. Y Esto fue otra pregunta que nos hicieron. ¿Cómo enfrentar ese por qué infinito? ujú. A ver, lo mejor es darle respuesta porque en el fondo es una necesidad de saber de los niños, unas ganas de ampliar su conocimiento y hay que dar respuesta a eso, no podemos coartarlo. Como mucho, si vemos que no es el momento de continuar, en lugar de cortarles bruscamente, podemos decirle, cariño, mira, ahora no podemos seguir porque tenemos que hacer esta otra cosa. Después seguimos hablando sobre esto o mañana seguimos hablando y es como que no estás haciéndole pensar que es malo que pregunte tanto, sino que ahora ya no es momento de eso, es mucho mejor encauzarlo de esa forma más positiva. Igual que decíamos que no hay que hay que evitar tantos nos, bueno, pues hay que ser cuidadosos con esto porque en el fondo es como una pasión que ellos tienen de conocer el mundo, de saber cosas y es mejor que sin querer con nuestras actitudes o nuestros mensajes, que no vayamos apagando eso, sino que al contrario lo fomentemos porque es algo realmente muy bueno. Es verdad. Bueno, también en cuanto al por qué, si no sabes la respuesta, guerrero o guerrera, pues dile a tu hijo, no lo sé, vamos a averiguarlo juntos. Esto también abre otras posibilidades, no solo de comunicación, sino de conexión con tus hijos. Y si ya hay un punto en el que el por qué ya te tiene un poco agobiado o agobiada, dile, devuélvele la pregunta, ¿por qué crees tú? ¿Qué piensas tú? Y allí van a tener también otro tipo de conversación. Pero estas cosas son muy lindas porque no hay que cortarles esa curiosidad a los niños, esas ganas de aprender, esas ganas que algunos adultos ya hemos perdido. No se las cortemos a los niños, no todavía. Dejémoslos llegar a la universidad o más lejos. Bueno, luego, entre los 5 y 6 años, yo creo que deberíamos destacar que aquí es donde la R empiezas a ser mejor pronunciada, podríamos decir. Ujú. Sí, cuando ya están más preparados, como que todo su sistema está ya más maduro como para poder pronunciarlo ya correctamente. Sí, en torno a los 5 o 6 años. Sí, si a esa edad no está conseguido, ya se considera una dislalia, que es como un trastorno de la articulación. Y deberíamos consultar alrededor de los 6 años o al finalizar los 6 años, dices tú.
Yo la verdad que siempre soy más de prevenir que de curar. Entonces, si ya con 5 años largos ya sabemos que un niño está preparado como para poder pronunciarlo bien, ¿para qué vamos a esperar? Si no lo ha conseguido en los 5 años por sí solo, lo general es que le cueste conseguirlo más adelante solo, sin ayuda. Ok. Entonces, casi que es mejor actuar en ese momento, a los 6 añitos, sin esperar a que llegue a los 7, como para poder solucionar eso. Porque a fin de cuentas es solamente aprender pues cómo debe colocar la lengua y cómo debe hacer el soplo en ese momento y lo pueden hacer. Uh-huh. Ok, sí, es ir a un especialista porque tal vez nosotros como padres, pues como lo hacemos tan mecánicamente, como que No sale pensarlo bien. no sale como explicar Sí, el sí, pero movimiento. mira, en el fondo para nosotros es como desglosarlo en todos los pasos. ¿Te acuerdas cuando hablábamos antes de la escalera? Pues es Sí. como, venga, pues lo primero que tienes que tener para que la R te salga es poder subir con la lengua, poder subir la lengua hasta, por ejemplo, las montañitas que le decimos a ellos. Pues el que no sabe, pues ahí lo hacemos. Luego, los laditos de la lengua también tienen que subir. ¿Ah? Son como muchas pequeñitas cosas, pero que ellos van aprendiendo así como con juegos, sin darse apenas cuenta. Y no solamente los niños, que muchas veces hemos trabajado esto con adultos y es algo que pueden también modificar sin problema alguno. También nos preguntan a qué edad es bueno que aprendan a leer. Ajá. Pues cada niño va a estar preparado a una edad diferente, según lo maduro que esté. Y porque para aprender a leer necesitamos una serie de habilidades previas, una serie de aptitudes, de requisitos, pues por ejemplo que tengan integrado bien, imagínate, conceptos espaciales, saber, porque hay letras que son iguales, pero unas están orientadas hacia arriba, otras hacia abajo, otras. Esto primero lo tienen que captar bien en el espacio para luego llevarlo al papel. Entonces, eso por un lado, tienen que tener una buena pronunciación, ser capaces de tener una memoria para asociar ese sonido con qué letra Con esta letra. corresponde. O sea, son muchas habilidades y hay niños que están preparados para eso a los 5 años y hay otros que hasta los 6 años no lo están y algunos empiezan a los 4. Es como cuando hablábamos antes de a qué edad entienden los niños el no, que decíamos pues desde los 8 meses más o menos hasta los 14 meses puede ser algo que pueda entenderse como un periodo normal, pues esto es igual, desde los 4 hasta los 6 años largos, pues un niño puede estar en periodo de adquisición de la lectoescritura. Ok. Pero porque es que yo he visto como un afán en los padres en que, ay, no, es que mi hijo ya tiene 3 años y sabe leer. Uh-huh. Entonces Ya. es como una guerra y como un afán de que, mi hijo, bueno, esta comparativa entre hijos que también es horrorosa, pero bueno, Uh-huh. sucede. Entonces, el, tú dices, bueno, si el niño tal vez muestra Interés. curiosidad por querer leer, porque por lo menos mi hijo mayor, hasta hace poco solo quería que le leyeran. No, lee tú. Y yo le decía, ay, mira esta letra, ay, busquemos tal letra o busquemos tal otra. Por jugar un poco con los libros y no, no, lee tú, mamá, lee tú. Yo quiero es que leas tú. Uh-huh. Pues ya está Entonces, algo, claro, pero ya es un acercamiento a la lectura, ya llegar a lo otro. Claro, es que sí, no, pero todavía en es... cambio ahora que ya están en el colegio, porque ya tiene 6 años, están en el colegio también, um, indicándoles que, pues, cómo enseñándoles las letras y todo esto, pues, ya que es realmente muy motivado a aprenderlas. Claro. Yo aquí el problema que encuentro, la dificultad es que en el cole es como que todos tienen que ir a la misma vez y parece que el que no llega, eh, pues se va quedando como atrás cuando probablemente no hay ningún problema. Lo único que su ritmo de aprendizaje, de maduración en este sentido es un poquito más lento, pero eso no significa que no lo vaya a hacer. Lo malo es que a veces los libros ya vienen preparados desde los 6 años con mensajes escritos y claro, en este Sí. sentido yo creo que les sometemos a una presión que no deberíamos, porque es a los 6 años cuando ya se considera que están preparados para aprender. Pues a esta edad deberíamos empezar, es mi opinión, simplemente mi opinión,
Pero bueno, hay que Ir con el hacer sistema escolar un poco. justo. Sí, sí. Pero antes se me hace también muy acelerado, porque también lo he visto en colegios antes de los 6 años y ya eso se me hace, Sí. si los papás se me hacen acelerados, pues los colegios más acelerados También es todavía. que es verdad que el sistema educativo en este sentido quiere correr mucho, es cierto. Yo entiendo, a los 5 años pues, está bien ir preparándolos y empezar y ir enseñándoselo y poquito a poco, pero no pensar que es un problema si alguno tarda un poquito más en captarlo, sino darle el tiempo que necesite porque probablemente el curso que viene ya está más preparado. Pero es verdad que el sistema educativo está como preparado para que desde que salgan de infantil leyendo y cuando lleguen a primaria, al menos aquí en España, ya tengan como una soltura para leer, que a veces ya te digo que sus cerebros no pueden asumir porque, vamos, biológicamente algunos no están preparados y no significa que haya un problema, sino simplemente que maduran más despacio. Bueno, sí, y en este periodo de los 6 a los 12 años, pues aparte de las habilidades de lectoescritura que adquieren, pues este es todo este proceso de convivencia con maestros, otros niños y todo en un ambiente escolar que es bastante interesante, ¿no? Allí también aprenden muchísimo y evolucionan muchísimo en su lenguaje. Sí, sí, de hecho, vaya, aquí, por ejemplo, en España, después de todo lo que hemos vivido con la pandemia, la mayoría de los padres, prácticamente todos los con los que hablo, están felices de que los niños hayan vuelto al cole y todos pues recalcan lo positivo que es para ellos, lo bien que les viene, para todo, pues para sus rutinas, para volver a estar más contentos, de hecho han vuelto con más ganas de aprender. Es cierto, es que al final es un sitio, el cole, que les aporta un montón de cosas buenas, no solamente aprender, sino todo lo que tú dices a nivel social les enriquece un montón. Ujú. Sí, y así llegamos rápidamente hasta la adolescencia. En la adolescencia tenemos otro punto de quiebre importante que es precisamente ese factor social y los amigos, ¿no? Los pares y cómo los adolescentes quieren usar nuevas palabras, más anglicismos, inventarse y jugar con el idioma realmente, jugar con la forma de expresarse, a tal punto que a veces los papás no les entienden a los adolescentes. Dice, pero usted, ¿qué está hablando? Ujú. Y es precisamente también por esa edad en la que ellos no quieren parecerse a los papás, ellos quieren ser totalmente diferentes, diferenciarse y ser individuos individuales. Ujú. Y qué chévere que mi papá no me entienda y qué chévere que esto sea así porque es otra etapa. Ujú. Que, y también la parte académica se vuelve más exigente, más importante. ¿Qué nos aconsejarías para, no sé, para en esta edad tener una buena conversación con un adolescente? Eh, Antes de responderte esa pregunta, es que no quiero que se me olvide, porque justo es verdad que últimamente te ha pasado bastante en la consulta. Niños que llegan a la adolescencia, ya a cursos ya superiores, y igual antes no habían tenido ningún problema a nivel de lectoescritura o a nivel de comprensión o de poder sacar adelante sus estudios, y cuando llegan a un nivel en el que justo como comentabas bien y que las exigencias son más altas, son mayores, pues de repente se encuentran con dificultades. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es hacer una pequeña revisión con un especialista, porque quizá hay algún aspecto ahí que, claro, antes como las exigencias no eran tan altas, pues no era evidente esa pequeña dificultad que teníamos. Pero es cierto que hay veces que con una sola sesión, con algún pequeño ajuste que hagamos, pues imagínate, en el procesamiento nosotros llamamos fonológico, por ejemplo, a nivel el habla está conformada por una secuencia de sonidos ordenada en el tiempo, y hay personas que a la hora de ordenar esos sonidos pues tienen a lo mejor una pequeña dificultad, y eso se manifiesta en que a la hora de escribir pues quizá alteran el orden de los sonidos o cambian un sonido por otro, y hay niños que se sienten inseguros cuando tienen que tomar apuntes rápido o hacer exámenes muy rápido porque tienen más faltas de las que ellos
pues consideran como natural o normal, o ellos quieren aceptar en sí mismos. Y hay veces que esos pequeñitos ajustes cuesta muy poco hacerlos y de nuevo vuelven a tener tranquilidad y confianza y seguridad en ellos mismos. Y quien habla de eso habla, pues, por ejemplo, de dificultades en la comprensión o en la síntesis de los textos que leen. Así que es muy importante que si, bueno, por lo menos es también mi opinión, que si encuentran alguna dificultad, pues que no cuesta nada atajarla, hacer una revisión y ver si se necesita algún pequeño apoyo, algún pequeño ajuste, como decía. Y respecto a la conversación con los adolescentes, pues mira, yo lo que recomiendo es apertura en este sentido y muchas veces lo que interesa hacer en este momento del desarrollo de los niños es fomentar el encuentro con ellos. Sin querer, somos tan distintos o vemos que han cambiado tanto durante esta época que han dejado de ser los niños que eran y se han convertido de repente en unos personajillos que es que no vemos, no reconocemos. Tienen tantos cambios de humor, es difícil saber por dónde van a salir, que esto a veces dificulta la comunicación. Pero en este sentido, lo mejor, lo más recomendable es como aceptación y curiosidad. Es intentar acercarnos a ellos a través de preguntas de, venga, pues, ¿cómo estás viendo tú esto? ¿Cómo lo entiendes tú? Sin querer imponer nuestra versión o nuestra visión, porque cuanto más sigamos fomentando ese vínculo sano que hemos ido construyendo a lo largo de los años y sigamos, lo importante es seguir destinando tiempo a la conversación con ellos para poder, pues justo nutrir ese vínculo y que haya momentos de encuentro, desde la apertura y desde la curiosidad, sobre todo. Sí, ¿sabes qué se me hace que olvidamos con los adolescentes? Que a los adolescentes también les gusta jugar. ¿Cuándo perdimos la buena costumbre de jugar con los niños? ¿A qué edad? Sí, ¿Y cierto, por qué los adolescentes ya no podrían jugar? Juguemos también con los adolescentes. Sí, y en este sentido también me viene a la mente, es como, yo lo estoy viviendo ahora mismo con Andrea, con mi hija, es como, haga lo que haga, la veo maravillosa. Pero es cierto que conforme van creciendo muchos papás, creo que pierden, yo no puedo hablar todavía perdemos porque no me ha pasado, pero espero que no me pase, pero como esa mirada de tan amor incondicional y de aceptación a todo lo que son, pues sería, jolín, maravilloso también poder mantener esas gafitas así de amor y aceptación a quienes son durante todo su desarrollo. Incluso cuando hagan estas cosas que no entendemos y que esos comportamientos que igual pueden desubicarnos o fastidiarnos, pero bueno, habría que ver qué es lo que está pasando, porque ellos, en el fondo, son los mismos que veíamos cuando eran pequeñitos y por los que nos deshacíamos al verles. Eso es verdad, eso es verdad. No perdamos nunca estos ojos de amor incondicional. Silvia? Sí, sí. Bueno, aquí Amrita nos hace una pregunta muy específica. Ella pregunta, mi niña es bilingüe. La R en español le cuesta. Está más conectada con el alemán y la pronuncia desde la garganta. ¿Qué me aconsejan? ¿Dejarlo así o hacer ejercicios con ella? Depende de ellos en este sentido. Poder aprender la R española podría aprenderla. Así que depende del interés que ella tenga en ello. Es que, Entonces, mira, te cuento, cuando hablamos de bilingüismo, es como que los niños pasan por 3 fases diferentes del desarrollo. Al principio, por ejemplo, mezclan, en cuanto a lo que es el vocabulario, la semántica, mezclan como los 2 idiomas. Para los niños solamente es como hay un idioma y está todo mezclado. La segunda fase es cuando empiezan a diferenciar ya las palabras de un idioma, las palabras de otro, pero sin embargo las estructuras sintácticas son las mismas para los dos. La tercera fase es cuando ya por fin consiguen diferenciarlo todo. Imagino que si su hija ya es mayor es porque ya en su mente están bien diferenciados ambos idiomas. ¿Me contabas que tenía 14 años? no nos cuenta. Amrita, si quieres comentarnos cuál es la edad de tu hija. Vale, porque Podríamos. No, entendí, no sé por qué no, entendí, Jenny. no, que es bilingüe, no. Supongo que está entre los 5 o 6 años porque dice que la R Vale, no sé le por qué cuesta. entendí. Vale, no sé por qué entendí. Bueno, si ya es bilingüe propiamente dicho y ya tienes los 2 idiomas bien diferenciados, vas a ver que con el alemán pronunciará este tipo de R más gutural y con el castellano puede pronunciar la otra. Entonces, como
si no hay ningún impedimento para que lo aprenda, tipo frenillo o lingual o algo así, Sí, pues realmente lo va a ir, va a ser la evolución a diferenciarlo y a poder, en claro, principio, y a poder distinguir las dos R's diferentes. justo, eso es. Ujú. Ok, bueno, sí, porque nuestro último tema es precisamente en el que tú ya nos adentraste, el bilingüismo. Ayer eres más experta tú que yo, así que... Bueno, pues experta no me creo tanto, pero lo que sí es que me maravilla el bilingüismo en los niños. Es una cosa extremadamente asombrosa. Y simplemente pues también hicimos un par de publicaciones en Facebook y en Instagram. Tienen que ir a verlas todas porque son hermosas y te abren los ojos de una forma increíble. Pues resulta que alguna vez mis suegros nos decían, pero pobre Tomás, ¿cómo va a ser para entender español? Y yo pensaba, bueno, entonces, ¿cómo va a ser un niño en la China para entender chino? O sea, no, los niños nacen entendiendo todo, entendiendo todos los idiomas que existen y entendiendo todos A los los que les sonidos expongas, a, a los que estén expuestos. a los que estén expuestos. Resulta que, como tú bien sabes, pues están los fonemas y cada idioma, cada lengua, pues tiene sus fonemas propios, pero también hay fonemas que se translocan de un idioma a otro. Entonces, pero hay aproximadamente unos 800 fonemas que se vienen para cada uno de los idiomas, habiendo para cada idioma más o menos 40 fonemas, pero nuestros hijos nacen aptos para aprender los 800 fonemas. Así de sabios, inteligentes, genios son estas pequeñas criaturas así de grandes. Son por eso decimos que los bebés son unas esponjas, porque nacen genios. Lo que pasa es que se van especializando, tal como nosotras. Yo empecé siendo una médico genio, una médico general porque era genio, lo sabía todo, pero me tuve que ir especializando. Así hacen los niños. Nacen genios con la mente abierta para todos los idiomas y se van especializando. ¿En qué idiomas se van especializando y en qué fonemas se van especializando? Pues precisamente en aquellos que oye en su entorno. Si un niño aquí o en España o en Colombia o en Chile solo oye los fonemas del español, pues esos son los fonemas en los que se va a especializar. Y su cerebro, al especializarse, va a ir apagando los otros fonemas que no necesita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esto es un proceso de ir apagando fonemas poco a poco, que se lleva aproximadamente 6 meses, 8 meses, hasta que el niño se queda exclusivamente con los fonemas que regularmente oye. Con esto no queremos decir que nadie nunca más va a poder aprender otro idioma, no, porque vemos adultos, yo, bien adulta, tuve que aprender otro idioma y lo aprendí. Lo que pasa es Claro. que se me dificultó horrores. De hecho, es que, mira, todo lo que es la adquisición de los sonidos, es verdad que más o menos hasta los 7 años es cuando tenemos ahí esa capacidad más fácil para aprender todo lo que es sonidos y lo que es la sintaxis de un idioma. A partir de ahí, sí que durante toda la vida vas a poder aprender vocabulario y ese uso del lenguaje también lo vas a poder aprender a lo largo de toda tu vida, pero es cierto que lo que es los fonemas, los sonidos y la estructura propia de cada idioma, hasta los 7 años es cuando más facilidad tienes para aprenderlo. A partir de ahí, ya cuando somos más adultos nos cuesta más trabajo. Y es verdad que sí que somos expertos en aprender vocabulario, como de nuevos idiomas, ahí no nos cuesta tanto, No, pero aprenderlo todo utilizarlo. eso es. Esto es Sí. una cosa Hay, terrible, pero...
Sí, no, justo el vocabulario y utilizarlo es como que tenemos toda la vida por delante, esa capacidad la tenemos todavía durante toda la vida, pero aprender esos nuevos sonidos, ahí sí que cuesta muchísimo más trabajo. Esto es más recomendable empezar desde bien pequeñitos. Ujú. Exacto, entonces lo que necesitamos es empezar la exposición a diferentes idiomas lo más pronto posible, Claro que sí. Ujú. para Sí, que sí. estos canales no se cierren totalmente. Entonces, si quedan medianamente abiertos, podemos en la edad preescolar y escolar, pues darles más herramientas para que Sí. adquieran un segundo idioma de una forma más natural. Sí, sí. Muchas veces hay papás que tienen miedo porque el tema de exponer a sus niños al bilingüismo piensan que les puede producir retrasos en la adquisición del lenguaje e incluso algunos por miedo a eso privan a sus hijos de poder aprender otro segundo idioma. Y en realidad no tiene tanto que ver con esto, sino con la propia ritmo o evolución que tenga el niño para aprender el lenguaje. No tanto bien influido porque tenga que aprender un segundo idioma al final. No, igual si lo hicieran con un idioma o con dos, tendrían la misma dificultad. Ujú. Sí, sí, hay estudios en los que se demuestra que no viene dado tanto por eso, sino por el propio desarrollo del niño. Ujú. Entonces ahí venimos pues a hablar en serio de todas las ventajas que tiene enseñarles a nuestros hijos un segundo idioma de forma natural, porque es que ellos no, o sea, yo que tuve que aprender un segundo idioma así, dándome látigo, porque no, es que no podía, no podía. Yo creo que yo pasé yo podía hablar, ok, yo hablaba lo que me aprendía y bueno, hablaba y hablaba, pero yo no les entendía nada de lo que decían. Y ellos me decían, ay, ¿cómo hablas de bien? ¿Cómo hablas de bien? Y yo pensaba, pero ¿será que sí estoy respondiendo a lo que me preguntan? Yo no hablaba, Ujú. hablaba y hablaba y hablaba. Y de un día para otro, era como si me hubieran quitado un tapón del oído. Ujú. Y de un día para otro empecé a oír. Y yo, oigo, les Qué entiendo. bien. Pero para esto me costó, lo que te digo, más de un año, Ujú. mucho más de un año. Y yo decía, Dios, en cambio, los niños, mis hijos, papá les habla en su idioma, mamá les habla en su idioma, y es que es increíble el switch, cómo lo cambian. Es increíble cómo utilizan las palabras. Yo creo que las dos primeras palabras que Sebastián dijo, una de las dos primeras fue agua y manzana, Ujú. pero él decía agua en español y manzana en neerlandés. Yo le decía manzana, apple, y le decía water, aqua. Yo decía, yo Ujú. tengo una maquinita traductora aquí, pero es tan natural y tan fácil para ellos y todo lo que se ahorran, Es una todo lo suerte. que es en serio que yo en este momento de mi vida digo, oh, mamá, papá, hubieses podido hacer lo mismo conmigo, Sí. pero realmente que la globalización y como lo vemos ahora es diferente a como se veía 30 años atrás. Ujú. Hace Sí, más puede de ser. 30 años era de una forma diferente. Claro, Vivíamos mucho más en nuestros países donde claro. utilizábamos nuestro idioma y realmente poco nos importaban otros idiomas. Ujú. Pero Sí, ahora esto es básico, esto ya no es ni sí. siquiera un lujo, ya no, es casi una necesidad que las personas Ujú. hablen por lo menos un idioma aparte de su lengua materna. Sí, las personas que tienen la suerte de poder tener eso ya en el hogar, pues desde luego que lo aprovechen, claro que sí. Ujú. Entonces ahí vamos a hablar un poquito de cuáles son estas formas de, de enseñarles a nuestros hijos eh, los idiomas, sobre todo cuando se facilita mucho cuando los dos papás tienen idiomas diferentes. Bueno,
Claro que hay de todo un poco, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esta forma que es un padre, un idioma. Entonces, por ejemplo, esta forma nos sirve mucho acá en casa porque mi esposo, su lengua materna es el holandés y mi lengua materna es el español. Yo hablo naturalmente con mis hijos en español y mi esposo habla naturalmente con sus hijos en neerlandés, en holandés. Entonces, ellos toman de cada uno, pues, todos los fonemas, las expresiones, las palabras, la forma, la articulación, todo. Lo toman de manera natural. Esta es una forma de hacerlo. Aquí hay un par de complicaciones, y es que yo soy estricta a mi forma de hablar con los niños y yo les hablo en español aun cuando estamos con otras personas. Eso puede hacer sentir a las otras personas excluidas, pero yo lo soluciono fácil y entonces después repito en neerlandés o repito en el idioma que sea lo que le dije a mi hijo. Y es fácil de solucionar. Sería un poco más, es más complicado cuando, bueno, voy a decir primero cómo es más fácil. Es más fácil cuando los dos papás hablan los dos idiomas, porque así ninguno está excluido de la conversación. Es lo que nos pasa aquí en casa. Mi esposo habla español y yo hablo neerlandés, entonces si él habla con los niños, igual yo entiendo, y si yo hablo con los niños, igual él entiende. Claro. Caso aparte, cuando uno de los papás o los dos, los idiomas los hablan totalmente ellos y queda el otro padre totalmente excluido de la conversación. Eso no es tan fácil. En estos casos yo creo que el bilingüismo, quizá por esas dificultades que genera en la familia, no llega a tener tanto éxito, porque esto lo dificulta. En realidad el caso ideal es el que comentas que tenéis en vuestra casa. Sí, pero aún así, este caso de un papá tiene un idioma, otro papá tiene otro idioma, y ahora imagínate que la comunidad tenga otro idioma. Están creando un niño en 3 idiomas. Y esto se puede. Y esto lo hacen. Y esto es una maravilla. Realmente, sí, sí, sí. Desde luego que para mí, siempre que viene alguna familia y me pregunta sobre este tema, nunca les recomiendo que obvien ese segundo idioma, nunca, porque pienso que es un regalo tan grande que tienen en sus manos que a pesar de que quizá eso puedan pensar que retrasa su lenguaje, su aprendizaje del lenguaje, o que en algunos casos igual lo dificulte un poquito, pero más vale al final acompañar en el desarrollo a esos niños que no prescindir, porque al final es un regalo para su vida. Es un regalo. Mira, acá Angélica nos comenta, mis hijos son bilingües, en casa solo hablamos español y aprendieron inglés en el colegio y en su entorno. Ya están aprendiendo un tercer lenguaje. Son esponjas de verdad. Es verdad, y esto me lleva a la segunda forma de enseñarles a los hijos. Entonces, si tenemos padres que tienen una lengua materna juntos, diferente a la del entorno, entonces vamos a escoger la estrategia de lengua minoritaria en casa. Y en este caso, pues tal cual, van a hablar en casa con sus papás, siempre el idioma que no se habla afuera, que no se habla en la comunidad, y van a aprender, como en el ejemplo de Angélica, el segundo idioma, que sería el idioma mayoritario, y también es una, como dirían los españoles, una pasada como lo hacen. Otra forma de hacerlo es combinar estas dos variantes, pero se complica un poco. Es combinar a los padres y al sitio. Entonces, por ejemplo, durante la semana, hablar con los papás, con cada uno de los papás en un idioma, pero el fin de semana, cuando salen de la casa, hablar otro idioma. Es un poco enredado para los niños, creo que también es enredado para los padres, pero también es una forma de hacerlo. Y otra forma es mezclar los idiomas sin compasión.
esto se me hace que no, No es lo mejor para los niños. Ahí sí, lo ideal es que puedan asociar cada idioma a algo. a un referente paterno o materno. Es lo mejor. O a, como tú decías, o a la comunidad. Pero cuando todo está mezclado, realmente se lo dificultamos mucho. No es nada recomendable para el aprendizaje. Bueno, y ahora, estos son los ejemplos, pero para las familias que por una u otra razón tienen la facilidad de estar en contacto con un segundo idioma. Pero, por ejemplo, ahora, yo soy colombiana, nací en Colombia, en todo Sudamérica, exceptuando Brasil, se habla español. ¿Dónde encuentro yo? ¿Qué hago yo para, en serio, para ayudar, pues, como para hablar otro idioma? Entonces es allí cuando los papás deben hacer un esfuerzo extra y casi que aprender junto con los niños y hacer una, un lenguaje minoritario en casa, pero también aprendiendo al tiempo con los niños. Entonces ya ahí te vuelves experto en los números porque le vas a enseñar los números a tus hijos. Te vuelves experto en frutas y vegetales, y así te vas volviendo experto en diferentes cosas y utilizas frases que siempre vas a utilizar como llamarlos a comer en el idioma que escogiste o que se vayan a dormir o frases específicas que siempre utilices y poco a poco vas aumentando tu idioma y el de tus hijos, tu segundo idioma y el de tus hijos. Yo conocí familias en Colombia que, pues en esa época parecía que eran muy, querían ser muy diferentes, entonces entre ellos hablaban en inglés y no los veía como, ay, estos tan raros, pero ahora pienso, oiga, eran futuristas estos, porque ahora eso es lo que yo recomiendo, que se echen el clavado, que se esfuercen y que hablen inglés con sus hijos. Muchas corrientes dicen que si tú no eres experto en un idioma, no le enseñes, pero yo siento que a esta edad, cuando los canales todavía están abiertos, así les enseñes un poco errado, les estás enseñando algo que en un futuro ellos muy fácilmente van a poder perfeccionar. En cambio, si no les enseñas nada, pues perdiste el tiempo, perdiste ese momento de genialidad, que como Sí, llamo sí. yo. Y No es que me dan ganas de llevar ya mañana a Andrea a las clases de inglés. Me río por eso. bueno, Y ¿sabes aprender qué? yo con ella. De paso, eso es lo lindo. No encontrar el problema, sino darnos cuenta que a la mano de nuestros hijos nosotros podemos seguir aprendiendo En eso y en tantas cosas. en tantísimas cosas, porque una vez que tenemos hijos, seguimos, empezamos a buscar la mejor versión de nosotros mismos para enseñarles eso a ellos. Porque queremos que sean buenas personas, porque queremos que sean exitosos en esto, porque queremos, nosotros mismos nos transformamos en aquello que queremos darles. Eso es. Entonces, ¿qué más puedes buscar? Pues búscate un jardín bilingüe, búscate un colegio bilingüe, búscate familias o amigos que sabes que hablan ese idioma de como primera lengua o que también hacen lo mismo que tú. Y deja que los niños también interactúen en ese segundo idioma. Y cuando puedas, apenas pase la pandemia, súbete en un avión con tus hijos y visita otro país donde los niños se den cuenta que no solamente el español para nosotros el neerlandés es el único idioma que se habla en todos lados, porque somos muy egocentristas. Y los niños sí que son muy egocentristas. Los niños solo piensan en el yo.
Entonces, lo que tenemos que hacer es mostrarles cuán grande es el mundo para que ellos sigan motivándose y ellos sigan con ese amor por aprender y les guste. Y allí vamos a tener niños motivados a seguir aprendiendo. Entonces, yo creo que vamos a ir haciendo un resumen de todo esto, Silvia. Muchísimas gracias por haber estado aquí. A ti por invitarme. Un placer, Jenny. La pasamos Gracias. muy, muy rico. Creo que veo que mucha gente se quedó hasta el final. Estoy muy contenta por eso. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Si tienen más preguntas, si quieren contactar con Silvia, les voy a dejar su Instagram. Les voy a dejar tu Instagram por aquí. Si tienen Perfecto. alguna pregunta con respecto a, por ejemplo, Amrita, que tenía su pregunta con la R. Si tienen todas preguntas, pueden contactar a Silvia en su Instagram. Encantada. Les quiero contar para todos los que, yo creo que ya todos me siguen, pero los esperamos también en Vive Educadama, en Facebook y en Instagram. Aquí nos dice Mari Carmen, claro, enseñarles un poco del mundo a través de los idiomas. Así es, así es. Eso es hermoso. Y quería decirles que para todos los que se quedaron hasta el final, tenemos un bono de regalo, así que envíen un correo electrónico a vive.educa.ama@gmail.com, se los dejo por aquí, y recibirán el bono por haber estado aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias a todos, a Gracias. todas. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. Un abrazo. Adiós.